Buenas noches. ¿Cómo van? ¿Sí han recibido? ¿Cuántos vinieron anoche? ¿Cuántos son discípulos? Bueno, ¿cuántos vinieron esta mañana? ¿Cuántos no vinieron esta mañana? Ponga la mano al corazón y diga: me arrepiento. Bueno, colóquese de pie. Voltea a mirar a la persona que tiene a su lado y dígale: ¿qué hubo? Así como saludan acá: ¿qué hubo, mano? ¿Qué me mira? ¿Me va a prestar plata? Si le debe, pídale de una vez que le pague. Y si no le debe, dígale: présteme. No le pida prestado, no sea así. Bueno, ¿cuántos están desafiados a crecer, a multiplicarse? ¿Cuántos tienen células? ¿Cuántos son líderes de células? Ok. ¿Cuántos aún no tienen célula? Ok. ¿Cuántos tienen celulitis? No, eso no se pregunta. ¿Sabe por qué da la celulitis? Por estar mucho tiempo sentado y no hacer la obra de Dios. ¿Sí sabía? ¿Cuántos se quieren activar para hacer el trabajo que el Señor les ha encomendado? Ok, ponga sus manos en el corazón y diga: Señor Jesús, gracias por lo que has estado haciendo en mi vida, por ministrarme y hablarme. Te pido, Señor, que sigas hablando y ministrando a mi corazón y a mi vida, y llévame a un nivel mayor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dan un aplauso al Señor. Tome su lugar. Libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 16. Dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Amén. Le intitulé al mensaje. ¿Cuántos son buenos para el inglés? Yes? Do you understand? Yes. Okay. In English or Spanish? Only English? ¿En cuántos hablan lenguas? Hebreo, arameo, santanderiano. Sí, que ya estoy aprendiendo, mano. Oiga, ustedes tienen una fama, las mujeres. ¿Hay alguna aquí que se llame Noraima? Uy, vea, allá está un ángel haciéndole cosquillas. José Ordóñez se ha encargado de hacerlos famosos a ustedes, ¿sí sabían? Pero bueno, no voy a hablar de eso. El título que le coloqué al mensaje es: esto no es copy paste. Esto no es copy paste. Entonces, what? Hoy en día, ¿cuántos están en la universidad, en el colegio todavía? Levanten la mano. Los niños. Oh.
Bueno, en mi época no se solía hacer eso, no teníamos computador aún, pero actualmente se hace algo que los jóvenes, cuando tienen que presentar un trabajo para el colegio o la universidad, ¿qué hacen? Google, copy, paste, listo, ya. Y le puso el nombre suyo y ya, y eso es lo que presenta. A veces en el ministerio tratamos de hacer lo mismo, copiar y pegar. Tratamos de imitar o de hacer lo que otros hacen pensando que así funciona. Dios nos ha permitido con mi esposa durante los últimos 7 años coordinar los entrenamientos intensivos G12 que se han hecho en Bogotá a nivel de muchos pastores. Ahorita en el mes de julio tuvimos el 7º entrenamiento, 6º, 7º, ya perdí la cuenta. Y vienen pastores de muchos países a aprender la visión G12. Y ellos vienen con una sed de aprender, pero muchos vienen con el deseo de aprender métodos. ¿Cómo se hace la visión G12? Entonces quieren hacer todo. Entonces miran la estructura de la iglesia, miran tantas cosas, y ellos tratan de imitar todo, copy y paste. Llegan a la iglesia, pintan todo de negro. Como alguien que un día cuando pintamos la iglesia de negro me decía, pero pastor, ¿por qué negro? Pero así como todo religioso, porque piensan que el negro es el diablo, blanco es Dios. Entonces no se pongan unos zapatos negros. Entonces como que satanizan los colores, ¿no? ¿Y por qué negro? Y todo enojado, pero así todo religioso. ¿Y por qué una iglesia negra? Yo le dije, porque el negro combina con todo, hasta con usted. Entonces ellos van a sus países, regresan y tratan de hacer todo al pie de la letra, copy, paste. Pero les falta algo. Le falta la esencia. Entonces el tema es, esto no es copy, paste. Cuando Josué se levanta como el líder que sucedió a Moisés, las personas estaban esperando algo. Venían acostumbrados de un liderazgo de 40 años de Moisés. Moisés tenía una esencia, tenía una marca. Su liderazgo marcó una generación. Yo no tengo nada contra Moisés, creo que admiro el liderazgo de Moisés, porque no era fácil lidiar con un pueblo como el que lidió Moisés. Ahora, si yo hubiera sido Moisés en esa época, cuando el Señor le dijo en varias ocasiones, apártate y te voy a poner sobre un grupo mejor porque ya me cansé de este. Hay momentos donde uno dice, Señor, sí, ilumínalos o elimínalos, Señor, pero haz algo. No ha tenido discípulos que uno dice, Dios mío. Pero imagínense, Moisés no tenía 1 o 2 que fueran así, eran 3 millones de personas que murmuraban, criticaban, se rebelaban. Y aún así Moisés les tuvo paciencia. Él tuvo un liderazgo que marcó una generación. Pero se levanta otro liderazgo que es el de Josué. Claro, la gente 40 años vio a Moisés. Los que heredaron la tierra prometida con Josué y conquistaron eran los hijos de los que murieron en el desierto. Muchos de ellos nacieron en el desierto, otros ya venían muy pequeñitos desde Egipto y se lograron mantener. Es una generación que era relativamente joven, pero Josué era otro. Entonces la gente le dice a Josué, te obedeceremos y te seguiremos si vemos en ti lo mismo que vimos en Moisés. Pero Josué no fue la copia de Moisés. Aunque era el discípulo, aunque fue el sucesor, no fue una copia barata, sino que él tenía una identidad en su liderazgo que marcó una generación completa. Moisés marcó una generación son 40 años. Josué marcó otra generación. Ellos duraron más de 40 años conquistando la tierra. Pero el liderazgo fue diferente,
Porque Josué tuvo una identidad clara de su llamado. Y Dios lo llevó a hacer cosas sobrenaturales, pero diferentes a lo que hizo Moisés. Ahora, si nosotros queremos ver los resultados que Dios espera de nosotros, debemos entender que no se trata solo de hacer las cosas por hacerlas, sino de ser primero lo que Dios quiere que seamos. La visión no se trata de hacer, aun cuando uno hace mucho. O sea, creo que la misión carismática y la visión G12 tiene mucho por hacer. El ganar, hay mucho por hacer: evangelizar, ganar las almas, ir por los perdidos, campañas evangelísticas, el más grande amor. Bueno, hay tanto por hacer. Como lo dije esta mañana, aquí no hay tiempo ni para pecar. ¿Sí o no? Porque hay mucho por hacer. Que la célula, que el discipulado, que Universidad de la Vida, que capacitación destino, que el reencuentro, que la convención, que la otra convención, que la otra convención, que el encuentro, que el reencuentro, que el posencuentro, que la venganza del encuentro, que me volví a encontrar. Hay mucho por hacer. Y la visión te lleva a ti a hacer. Pero la visión no funciona, el hacer no va a funcionar sin primero el ser. Y es donde Dios se enfoca mucho en nosotros primero como personas, porque los resultados se dan en la manera que somos, no que hacemos. Yo creo que los resultados, el fruto es el resultado de una serie de procesos. Si usted nota ahí en Isaías, cuando el Señor dice que Abraham, siendo solo uno, el Señor lo llamó, lo bendijo y por últimas lo multiplicó. O sea, la multiplicación es el resultado de el llamado, la bendición, y viene consigo la multiplicación. De hecho, el Señor a Adán y Eva le dijo: fructificad, y después le dijo: multiplicaos. La fructificación tiene que ver con el ser, con el carácter, con lo que hay dentro de nosotros. Muchos pretenden ser buenos líderes, buenos siervos de Dios, buenos pastores, sin ser algo internamente. Hacen, pueden predicar, pueden ministrar, pueden ganar almas, pueden hacer células, pueden hacer muchas cosas, pero va a llegar un momento donde van a decir: no veo más fruto, no veo, como que llegan a un punto y no pasan de ahí. Porque Dios primero quiere que seamos antes que hagamos. Entonces, hay varios aspectos que quiero compartir para poder ser y poder ver lo que Dios quiere en nosotros. Lo primero es conexión. La conexión no es algo externo, sino interno. No es algo aparente. La conexión es la esencia interna, la santidad, la obediencia, la fe, el carácter. Es algo que va internamente. En el libro de Juan capítulo 15, el verso 4 y 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El primer paso para poder ser es conexión. ¿Qué tan conectado estás tú con tu iglesia, con tu pastor, con tu líder, con la visión? La iglesia y la visión consiste en conexiones. No hay llaneros solitarios, esto es de conexión. Voy a hablar de mi caso personal en Mosquera, que no salga de acá. Pero yo tengo mis 12 y cada uno se esfuerza por dar un fruto para el Señor. Pero no sé, creo que solo pasa en Mosquera, no sé, que hay 4 que están en la cabeza,
Son los que más fruto dan, los que más se destacan, los que más crecen, los que más mandan gente de encuentro, más se inscriben a las convenciones, etc. Hay otros 4 que son los del sándwich. Son el jamoncito del centro, que ahí van, se esfuerzan, trabajan, pero ahí van juicios. Y hay 4 que son el pan de abajo. En los 2 eso es como un sándwich. Pan de arriba, jamón, y pan de abajo. Y son los que ahí como que no crecen, como que uno hermano, y los que menos fruto dan. Y yo empecé a trabajar con cada uno de mis 12, pero empecé a notar algo, que aquellos que más fruto dan son los que más conectados están con nosotros, son los que más conexión tienen. Pero aquellos que dejan de dar fruto son los que se empiezan a desconectar. Tuve unos discípulos que eran de mis 12, y recuerdo un día hice una reunión de 12. A cada uno le pregunté cómo estaba, cómo se sentía, y cada uno empezó a hablar. Y hablaban, aunque estaban pasando algunos por momentos difíciles, no hablaban negativo, hablaban en fe. Bueno, estoy pasando un momento difícil, pero sé que Dios me va a ayudar, sé que Dios está conmigo. O sea, yo los veía enfocados en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Pero habían 2 parejas de mis 12 que se habían desconectado. Hablaban negativo. O sea, como que uno los veía y decía: estos no parecen hijos míos. Un discípulo es la extensión del carácter de un líder. Así como los hijos, usted quiere conocer unos papás, conozca a los hijos. Como son los hijos, son los papás. Los hijos son la extensión del carácter de los padres. Los discípulos. Pero hay discípulos que uno dice: eso yo no lo he enseñado, eso no es lo que yo he formado en él. ¿Por qué cambian? Y la respuesta es porque se desconectan. Y varios de mis 12 se desconectaron de nosotros, se desconectaron de la iglesia, de la visión. Y cuando la rama se desconecta, se empieza a secar. Jesús dijo: vosotros, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, van a dar mucho fruto. Cuando alguien se desconecta de la vid, se seca, deja de dar fruto, deja de crecer porque está desconectado. Y eso prendió las alarmas, porque al poco tiempo estos discípulos pusieron una barrera hacia nosotros, se desconectaron completamente y el fruto empezó a secarse. Ahora, cuando una rama se desconecta de un árbol, la rama no se seca inmediatamente. Las ramas son las que llevan ¿qué? Los frutos. Cuando una rama se desconecta, lo primero que cae, ¿qué es? El fruto. Cuando un discípulo, un líder de 12 se desconecta, lo primero que cae es el fruto. Hace poco otro de mis 12 lo sentíamos distante, como que era una rueda suelta, como que no estaba tan conectado. Y son de esas personas. Ahora la pregunta es: ¿por qué se desconectan? Muchas veces aceptan argumentos, muchas veces ponen barreras, viven heridos. Y no porque uno los haya heridos, porque hay gente que no es que uno los hiera, porque uno es pastor y uno ama las almas. Pero hay gente que todo le ofende, por todo se hieren, por todo se argumentan. Yo algo que establecí con mis 12, les dije: aquí yo no acepto, yo ya no cambio pañales. Ustedes no tienen que estar heridos todo el tiempo, ustedes tienen que ya ser personas maduras. Uno ve los niños, por ejemplo mis hijas. Yo tengo 2 hijas hermosísimas, iguales al papá. ¿Por qué se ríen? Terrible, hola. No, son iguales a la mamá. De mí sacaron el apellido. Sí, por lo menos. Y ellas pelean. Uy, no, es terrible. Una tiene 9 y la otra tiene 6. Y entonces la de 6, que fue la más pequeñita, a veces llega llorando: papi, mi hermanita me pegó, y de quejas. Y cuando empiezan a dar quejas, uno como papá: ay. Y un día le dije: ay, ¿sabes qué? Madura, pareces una niña de 6 años.
Después me acordé que tenía 6. Yo, no, mi amor, es normal, tranquilo. Bueno, uno acepta en un niño inmaduro que dé quejas, que esté hiera, que peleen. Pero ya en alguien grande uno dice, oye, ya pasaste la escuela, ya hay que madurar. A veces la gente es la que se desconecta de los líderes, es la que se desconecta de la visión, es la que se desconecta de los pastores, se desconecta de la iglesia porque acepta argumentos en su corazón. Hay un caso en la Biblia. ¿Quién fue? Judas. Judas nunca estuvo conectado con el maestro y con sus consiervos. Si usted nota la Biblia y ha estudiado los evangelios, Judas solo se menciona en 2 o 3 ocasiones antes de la traición. Se habla de Pedro, de Juan, andaban con Jesús, iban en la barca, Jesús se les transfigura, jugaban micro, jugaban Nintendo, todo. ¿Sí o no? Sí, Jesús andaba con ellos, jugaba fútbol y de todo. Pero él era el que era una isla. Judas casi no andaba con ellos. Se habla de Tomás, de Felipe, de todos ellos, pero no se habla de Judas. Judas poco andaba con los 12 porque andaba desconectado. La cerecita del pastel fue Juan capítulo 12, cuando la mujer rompe el frasco de alabastro. ¿Se acuerda? Y ahí se dejó ver lo que había en el corazón de Judas. Él empezó a cuestionar ¿a quién? A su líder. Él estaba tan desconectado que él no creía en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Cuando ven y le ungen los pies a Jesús, él inmediatamente puso un argumento. Pero ese Jesús se le subió la fama a la cabeza. ¿Dónde está la humildad de Jesús? Terrible. Y entonces hace un comentario, porque son los que comentan ahí entre la gente, los que murmuran. Qué desperdicio, ¿no? Eso se lo hubiera dado a los pobres. Y la misma Biblia dice, el comentario de Juan dice, no era porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Pero él estaba tan desconectado de Jesús que usted ya conoce la historia, cómo terminó él, porque se desconectó. Pero en cambio usted ve a los demás, no importaba, estaban ahí detrás del maestro, estaban conectados con el maestro, y fue a los que el Señor más les confió. A veces nos desligamos de la fuente, nos desconectamos. Para mí algo que ha sido clave es mantenerme conectado con la fuente, con la iglesia, en las convenciones, con el pastor, con lo que se hace en la iglesia. Es mantener una conexión. Yo tengo que estar ligado a la vid. Yo recibo de la vid, yo no alimento a la vid me alimenta a mí. Y si yo me desconecto, me seco. Entonces el secreto del crecimiento, de la multiplicación, no es hacer cosas, es ser. Primero tienes que estar muy conectado. Yo noto mis 12, cuando uno evalúa los reportes, mira los resultados de cada uno de ellos, y noto cómo el que está conectado, ahora el que está conectado no es el que anda al lado de uno todo el tiempo, porque conexión es más allá de estar con alguien, es que yo estoy conectado en mi espíritu y en mi corazón con esa persona. Y uno lo percibe, uno como pastor discierne cuando alguien es cercano a uno de corazón, está conectado, y cuando alguien está desconectado. Y uno lo logra percibir, porque uno empieza a ver cómo esa persona llega tarde a todo, está aislado. Y así yo he tenido varios discípulos que se empiezan a desconectar y terminan fuera del propósito de Dios, pero el fruto se seca porque se desconectaron. Lo segundo que uno tiene que hacer es ser hijo. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando uno sirve en el ministerio, hay 2 maneras de hacer las cosas: como hijo o como esclavo. Todos sabemos que somos hijos de Dios. Si yo pregunto cuántos son hijos de Dios, todo el mundo dice amén bien duro. Pero una cosa es saber que soy hijo y otra cosa es sentirme como hijo. Y a veces cuando uno hace la obra de Dios, uno no se siente
porque es hijo. Uno a veces hace las cosas, trabaja y vive como si uno fuera un esclavo y no un hijo. Ahora, y eso no lo hace el líder, no lo hace el pastor en uno, lo hace uno mismo. Usted puede tomar el ministerio como una carga o como una gran bendición. Usted puede tomar las cosas como esclavo o las puede tomar como hijo. Cuando alguien me dice: pastor, es que yo siento que mi líder como que me cogió entre ojos y está que me exige y uy, yo ya me cargué. Y le digo: mira, el que más se le da, más se le demanda. Al hijo es al que uno más confianza le tiene, ¿sí o no? Uno al hijo es al que más le delega. ¿Por qué? Porque es hijo. Uno a un hijo no le pide a uno el favor. Uno le dice: oye, tienes que hacer esto. Tú tienes deberes, pero también tienes responsabilidades. ¿Hay privilegios en ser hijo? Claro que hay privilegios, pero también hay muchas responsabilidades. Y a veces en el ministerio como que nos cuesta ser hijos y nos volvemos esclavos. Y ahí es cuando el corazón se hiere por todo. Un esclavo, cuando está en la casa del amo, el que busca, él hace las cosas porque toca, no las hace porque le gusta, porque no es hijo. El esclavo está mirando en qué momento se va de ahí. Él está buscando la oportunidad de irse. Eso pasa mucho porque creo que la mentalidad que el colombiano, tristemente, lo hablábamos con los pastores en estos días, la mentalidad y la cultura que hay en Colombia no es de ser hijos, es de ser esclavos. Nada es mío, tiro basura, daño las cosas. Si uno se sintiera hijo, uno aprende a amar lo que Dios le entrega. Si usted es hijo de esta tierra, usted ama esta tierra. Pero cuando uno no ama algo, uno dice: eso no es mío, eso no me gusta. Y entonces las cosas las hacemos de manera incorrecta. Si hay alguien que le enseña a uno a ser hijo, es David. En 1 Samuel 16:11 dice: finalmente le preguntó a Isaí: ¿ya no tienes más hijos? E Isaí le contestó: tengo otro que es el más joven, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: manda llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. David, aunque usted conoce la historia, era el menor de 8 hermanos. El papá no era que lo reconociera mucho, pero note cómo el ser hijo no es algo que depende del padre, sino depende de uno como hijo. Porque David no era el más cercano a Isaí. Cuando va Samuel a ungir al nuevo rey y sale Elías primero, todo grande, y dice: wow, y este es. Y el Señor le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Pasaron 7 hijos de Isaí, y Samuel le dice: estos son todos tus hijos. Dijo: sí, 1 de 7, sí, creo que sí. Por allá uno: papá, el adoptado, el chiquitín ese, el pecosito. ¿No le ha pasado? ¿Cuántos tienen hartos hijos? ¿No le confunden los nombres? Camilo, pero ¿cómo? David, ¿cómo? Samuel, ¿cómo es su nombre? Usted sabe cuál es. ¿Sí o no? Imagínese, le dice Samuel: estos son todos tus hijos. Se había olvidado de uno. Mandó llamar a todos los hijos, pero él contó 7. Dijo: ahí están todos. Si él hubiera tenido en cuenta a David, lo hubiera llamado cuando el profeta dijo: llámame a todos. Pero él solo llamó a 7. ¿Qué quiere decir? David no era tan importante. Pero ¿qué estaba haciendo David? Dijo: sí, hay a uno, el pequeñito, el menor, está cuidando las ovejas. David, aun cuando tal vez por el contexto uno de la Biblia uno se da cuenta, no tenía una buena relación con su padre y con sus hermanos, David se sentía hijo. Él sabía que era hijo. Y cuando su padre le confió la responsabilidad de cuidar unas pocas ovejas, él lo hizo con todo el corazón y él aprendió a dar su vida por esas pocas ovejas. Eso es ser hijo. El esclavo no hace nada. Si hubiera sido un esclavo el que cuidara las ovejas de Isaí,
Cuando venía el león, cuando venía el oso, deja que se las lleve. Dijo: no, yo no me meto en ese problema, porque no son mías. Pero David sabía algo: si soy hijo, esas ovejas también son mías. No son mías, son de mi padre. Las ovejas no son de nosotros. ¿Las ovejas de quién son? De Dios. Pero cuando el Señor te confía la responsabilidad de cuidar ovejas, cuando tú eres hijo, tú las cuidas como si fueran tuyas, y vas a dar tu vida por las ovejas. David se enfrentó a leones, a osos, defendiendo unas pocas ovejas que no eran de él, que eran de su papá. Pero como él servía como hijo, a él no le pagaban por cuidar las ovejas, era su responsabilidad cuidar esas ovejas. Pero él lo hizo con todo el corazón, y por eso fue lo que Dios vio para hacerlo rey. Por eso la palabra dice que Dios lo sacó detrás del redil de las ovejas para que fuera príncipe sobre su pueblo. Dios nos prueba en las cosas pequeñas. Un hijo ama lo que su padre ama. ¿Usted cómo nota esto en la sociedad? El que maneja un taxi, por ejemplo, en Bogotá, usted sabe quién es el dueño del taxi y quién es el empleado. Usted se sube a un taxi y desde que usted cierra la puerta, usted ya se da cuenta: ese es el dueño. Por favor, con cuidado, suavecito, gracias. Si va a coger un resalto, lo coge suavecito, de medio ladito. Si ve un hueco, no lo coge de travesa, no, esquiva el hueco. Y uno se da cuenta: este es el dueño del carro porque lo cuida. Pero uno se da cuenta quién es el esclavo, el asalariado. Le pega a esa puerta, coge un hueco, le rayo: no me importa, esto no es mío. Y esa es la mentalidad tristemente que tienen los colombianos. Eso se ve en un trabajo. El que trabaja como hijo o como esclavo. El que trabaja como esclavo es asalariado, cumple el horario. No me echó ni un minuto, dijo: yo no le voy a dar un minuto a esta empresa. Pero pida permisos, eso sí. En que él sirve como hijo, el que tiene corazón de hijo, él corre la milla extra. Él aprende a amar lo que Dios le entrega. Él es fiel en lo poco. Si te entregan algo, él hace más. La misma Biblia dice: siervos inútiles somos, porque lo que nos mandaste a hacer hicimos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Más de lo que Él nos confió a hacer. Y eso es tener un corazón de hijo. Para dar fruto se necesita ser hijos primero. Cuando el pastor te dice, o tu líder te dice: ve y visita a esta familia. ¿Y por qué yo? ¿Por qué me están castigando de esa manera? Oye, vas a abrir célula, hoy tienes que servir cuidando los carros. ¿Y por qué yo? No, yo quiero entrar a recibir. ¿Por qué tengo que estar allá afuera sacrificándome la reunión? Ahí uno se deja ver quién tiene un corazón de hijo y quién tiene un corazón de esclavo. ¿Cómo servimos? El que es hijo sirve desinteresadamente y con excelencia. En cambio, el esclavo sirve por interés, por un reconocimiento, porque le reconozcan lo que hace. Lo tercero que debemos tener es el ADN correcto. En Números capítulo 11 verso 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Yo solo veo en la Biblia es un pasaje como este, que Dios tome del espíritu de alguien y lo ponga en 70 personas. Solo lo he visto en este pasaje. Dios nunca volvió a hacer eso. Moisés era el líder, pero no tenía un equipo. Y él necesitaba un equipo que le ayudara a llevar la carga del pueblo. Uno necesita, si Jesús necesitó 12 hombres, ¿cuánto más nosotros necesitamos un equipo para levantar el ministerio? Pero ese equipo no puede ser cualquier equipo. Tiene que ser un equipo que esté conectado en el ADN, en su espíritu. Moisés logró impartir de su espíritu en 70 personas para que le ayudaran a llevar el trabajo.
Cuando uno está haciendo el ministerio, uno a veces tiene desafíos, tiene responsabilidades. Anoche que hablábamos con el pastor Esteban, hemos compartido muy buenos momentos con el pastor Esteban. Yo le tengo gran admiración y nos sentábamos a hablar anoche ahí de los desafíos que teníamos. Y él me dice, bueno, ¿y qué está haciendo ahora? ¿Qué desafíos tiene? Yo le comenté los desafíos que como pastor tengo. Él me contó sus desafíos, en qué estaban trabajando, en qué están enfocados. Pero uno se da cuenta algo. Uno como pastor puede tener la visión, puede tener el sueño de Dios, puede tener la carga en el corazón, pero si el pueblo o los discípulos no lo tienen, no lo entienden igual, las cosas no van a funcionar. Dios tuvo que tomar 70 hombres que eran ancianos del pueblo y poner del mismo espíritu que había en Moisés sobre ellos para que entendieran qué era lo que tenían que hacer. A esto yo le llamo enfoque. A veces es muy fácil perder el enfoque cuando uno está haciendo las cosas. Lo que el diablo más trabaja, o las estrategias del diablo, es la distracción, tratarnos de desenfocar de lo que Dios quiere hacer. Y a veces no hay eso, no hay como el mismo espíritu con nuestro líder, no hay el mismo espíritu con el pastor. Como que las cargas él las lleva solo y allá él se embaló, pues mira a ver cómo responde. Y uno y por ejemplo en la iglesia acá hay tiempos donde hay tremendos desafíos. Hay épocas de pactos, porque hay desafíos económicos. Y Dios le da la visión al pastor y el pastor la transmite a la iglesia, pero muy pocos a veces logran asumir ese llamado y decir yo tengo el mismo ADN, como poder sentir la misma carga que tiene su líder. ¿Usted alguna vez ha percibido cuál es la carga de su pastor o cuál es la carga de su líder? Y cuando el pastor sale y dice, bueno, vamos a recoger un pacto, vamos a comprar esto, otra vez empezó a pedir de plata. A ver, es que esa iglesia así, mejor dicho. Cuando viene el tiempo de política, mire, yo siempre he dicho, hay dos tiempos cuando la iglesia se filtra. Yo digo, ese es el purgante de la iglesia. Sí, la iglesia se filtra. Época de recoger pactos y época política. Ahí es donde más se prueba el corazón de la iglesia. Allá nosotros cuando le hicimos campaña a Zuluaga a la presidencia, había un hombre, un discípulo que yo gané. Había estudiado conmigo en el colegio, había sido ateo y bueno, Dios permitió cosas difíciles en él y llegó a la iglesia. Y llegó, se consagró, se comprometió, estaba en ese fuego y en esa pasión por el Señor hasta que llegó la política. Y apenas llegó la época de elecciones presidenciales, este hombre, no, ustedes como así, que se abolían con los corruptos. Y se fue de la iglesia lleno de argumentos. Y como siempre, se fue al mundo, le fue mal y volvió. Como al año volvió. No, pastor, perdóneme, sí, es que yo no estoy de acuerdo con la política, es que eso que hablen de política, que usen el público de la política y la política y la política. Y yo le exhorté, le dije, hermano, entonces usted por quién estaba en la iglesia. La política es cada 2 años. Entonces se va a volver de la iglesia cuando volvamos a hablar. Usted no entiende la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos de ser luz en las tinieblas, de estar en la política, de ser influencia. Y bueno, le expliqué todo. No, sí, perdón, no sé qué. Yo le dije, hermano, y prepárese porque ahorita viene otra vez campaña, vamos al consejo. Y le dije, ¿y se va a volver a ir? Ay, pero es que a mí me cuesta y no sé qué. Ahí se prueba el corazón, porque uno entiende la carga, uno entiende la responsabilidad, pero a veces los discípulos no la entienden y la pueden cuestionar y no la entienden. Pero ahí es donde se necesita tener el mismo ADN. Para mí nunca ha sido difícil cuando el pastor se mete en unas cosas que yo digo, mire, yo era de tendencia, les voy a confesar algo acá, voy a confesar mi pecado acá en la iglesia. Yo era todo izquierdista. Cuando yo estaba en el mundo, yo me volví ateo y me volví comunista por la influencia de una amiga del colegio. Yo quería ser, cuando salí del colegio, mi sueño era estudiar en la Universidad Nacional y ser guerrillero. Imagínense esas aspiraciones mías. Y echar piedras, sí.
graduarme, 6 semestres de botar piedra. Era mi sueño. Yo me la pasaba en la Universidad Nacional, me compré la mochilita terciada, me ponía a escuchar música de protesta, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Hermano, yo era todo revolucionario. En el colegio donde yo me gradué, nosotros no le pusimos, yo no le puse, yo era ahí como el foco de desorden. No era promoción, le pusimos revolución. Y nuestro símbolo del salón era una hojita de maracachafa o de marihuana. Y yo salí, hermano, me metí con un grupo de gente bohemia de allá de Funza. Y hermano, revolucionario, loco, ateísta, abajo la oligarquía. Y cuando llego a la iglesia, llego en época electoral presidencial. Pero hermano, cuando uno nace de nuevo, el ADN de uno cambia. Y yo nací realmente de nuevo. Y el pastor estaba apoyando a un candidato en esa época que a mí me caía de lo peor. Pero hermano, allá estaba yo en el Coliseo del Campín en cierre de campaña. Y a mí no me costaba. Y me acuerdo que había una consierva mía que me decía: Julián, ¿y tú por quién vas a votar? Y yo: por el que el pastor diga. Pero es que no nos pueden manipular, es que eso no está bien, es que uno tiene que tener libertad. Y yo: sí, yo tengo libertad, pero si el pastor dice, pues yo le creo. Si él me dice que Jesús es la verdad, el camino y la vida, y yo le creo. Si él me ha predicado la verdad de la palabra de Dios y yo la he creído y he sido resultado de sus palabras, ¿por qué no le va a creer y por qué no le va a hacer caso? Y si se equivoca, ya Dios hablará con él, pero yo voy a hacer caso. Y yo me conecté en mi ADN y para mí no fue difícil, ¿sabe? Y yo venía de una tendencia bien revolucionaria, bien rebelde. Pero cuando tu ADN cambia, tú te conectas en tu espíritu. Y cada vez que han habido cambios en la iglesia, porque en la iglesia somos multipartidistas, uno al comienzo como que bueno, amén, yo tengo el ADN del Señor y yo estoy conectado. Amén. Y yo entiendo algo, que cuando uno tiene el mismo ADN, uno lleva la carga. Ya el pastor no la lleva solo. ¿Sabe que uno como pastor, qué es lo que uno que más anhela en los discípulos? Que den fruto. La honra más grande que uno como pastor o líder pueda tener es ver a sus discípulos dando fruto. Pero cuando uno ve la mejor manera de honrar un lugar es dando fruto. No es lagarteándole al pastor. Hola, pastor. Solo dejan empalagado allá. Hay hermanos que tienen una lengua así de larga. Pastor, tú eres como mi papá. Oh, tremendo pastor. Mire, esos que a mí siempre me dijeron: tú eres como mi papá, fueron los primeros en meterme la puñalada en la espalda y se fueron de la iglesia, hablando pestes de mí. Eso no es la forma de honrar a un siervo de Dios, o de honrar un lugar, o honrar una iglesia. La mejor manera de honrar una iglesia, de honrar un lugar, es dando fruto. Dice la Biblia en Juan capítulo 15, se lo muestro bíblicamente. Juan capítulo 15 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Quién se glorifica cuando tú das fruto? Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Tú estás dando fruto? El fruto que el Señor te mandó a dar. Dios te sembró en MCI Barranca. Te sembró en esta tierra. Tú te alimentas de esta tierra. Has sido bendecido en esta tierra. Pero la pregunta es: ¿y el fruto qué? ¿Qué fruto estás dando para Dios en la tierra donde Él te sembró? Recuerde la higuera. Jesús llegó a Jerusalén y lo primero que fue a una higuera. ¿Por qué? Porque Él quería fruto, porque Él tenía hambre. Y cuando llegó la higuera, ¿qué pasó? No tenía fruto. ¿Y qué pasó? Se secó, porque no daba fruto.
¿Usted ha escuchado ha leído esos pasajes donde dice que todo árbol que no da fruto es cortado? Cuando llega la parábola que el Señor dice que vino a buscar fruto en una viña y no tenía fruto, y el labrador dice: déjala un año más, la voy a acabar, la voy a abonar, la voy a regar, y en un año vienes, y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Pero el Señor dice: es que inutiliza la tierra, porque se sembró en una tierra y no da fruto. El Señor nos ve a nosotros como árboles. Mira al que está al lado suyo, a ver si tiene cara de tronco. Alguna mujer dice: tronco de hombre. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que demos fruto. Y fruto, poquito fruto, no, dice abundante fruto. Pero ¿cómo voy a dar ese fruto? Cuando yo entiendo las cargas, cuando yo tengo el ADN de la iglesia, cuando en todo desafío yo soy el primero en comprometerme y no pongo argumentos, excusas, no, yo me involucro de corazón. Se necesita un equipo con el mismo espíritu, se necesita un equipo con el mismo corazón, que entienda las cargas de su pastor. Moisés estaba en una batalla, y ¿qué hizo Josué? Levantó sus brazos. ¿Se acuerda? Allá estaba Aarón y Josué levantando los brazos de Moisés. Y mientras él levantaba los brazos, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba los brazos, Israel retrocedía. Entonces necesitaron personas al lado de él que entendieran, le ayudaran a llevar la carga. Ahora, esta es una carga que no es difícil de llevar. El ministerio, Jesús dijo: llevad mi yugo y llevad mi carga, que es fácil y ligera de llevar. ¿Y de qué se refería? Del ministerio. Pero cuando tú tienes el mismo ADN de la iglesia, tú amas, tú sirves, tú trabajas, tú te esfuerzas, tú corres la milla extra, tú a todo dices sí, amén. Y no pones: pero ¿por qué? Pero otra vez, no, mano, esto viene así, no. Mira, a mí me da risa que unos discípulos se fueron también en época de campaña política porque detestaban la política, y se fueron para otra iglesia, y en esa iglesia el pastor de allá se lanzó al consejo. Mire, ahorita a donde vayan, en toda iglesia hablan de política, porque la primera iglesia que nació a la política fue la Misión Carismática. Pero ahorita todas las iglesias, por ver la situación del país y de los países vecinos, dijeron: si no entramos en política. Un pastor de Brasil, que se habló con la pastora Claudia, es el asesor de Bolsonaro, del presidente de Brasil, y es uno de los presidentes de las asambleas de Dios, de una de las iglesias, no es asambleas de Dios, es otro movimiento en Brasil, uno de los más grandes de Brasil. Pero él tiene iglesias en toda Latinoamérica y tiene iglesias en Venezuela. Y cuando entró Hugo Chávez, expropió las iglesias de él y les tocó cerrar las iglesias y salir de allá. Y él era apolítico, pero él dijo: ahora entiendo. Dijo: si no nos metemos en la política, no podemos seguir predicando de Jesús. Entendieron la importancia de estar en política, y ahora hablan de política, están entrando a la política. Pero hay gente que a veces no le gusta, no se conecta, porque no entienden la carga, porque no tienen el mismo ADN. Usted como hijo, cuando ve a su papá tener necesidades económicas, ay, mi papá verá él solo, a ver qué hace. ¿Cuántos les tocó a veces ayudar a trabajar en la casa, por ayudar a sostener? Porque es su hijo. Yo soy hijo, yo llevo las cargas también de mi familia. Yo voy a ayudar a mi casa a sacarla adelante. Eso hace un hijo. ¿Usted es hijo de esta casa? ¿Usted ama esta iglesia? ¿Usted es hijo? Conéctese con el mismo ADN, y el Espíritu de Dios va a poner la carga sobre ti. Vas a sentir cuál es la necesidad que hay. Y el Señor te dice: la necesidad que tengo, la carga que tengo son las almas, se están perdiendo, necesito que las ganes. Amén. Y lo último, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo cuarto y último,
es fidelidad. Sea fiel. Pablo le dice a Timoteo: esto que te he enseñado, lo que me has visto enseñar a otros, encárgaselo a hombres fieles. En otra versión dice que sean dignos de confianza. ¿Qué es lo más sagrado para Dios? Las almas. Dios no le va a confiar almas a alguien que no es confiable. ¿Si es así o no es así? ¿Sabes qué es lo que nos hace confiables para Dios? La fidelidad. Que seamos fieles. Y escuche, la fidelidad es una decisión. Cuando usted va al altar y se casa, usted toma una decisión. Aun cuando puedan haber muchas mujeres, y hasta de pronto mejores que la suya, usted decidió ser fiel a una sola. Tener ojos solo para una. Y tomaste una decisión: ser fiel. El ministerio se necesita hombres fieles. Si hay algo que le ha hecho daño a la iglesia, es la infidelidad, la traición. De hecho, Judas, usted no le pondría Judas a un hijo, ¿sí o no? Judas se convirtió en el icono de ¿qué? La traición. El nombre Judas significa algo bonito. Creo que Dios es algo como de exaltación hacia Dios, el nombre Judas. Pero usted a un hijo no le pone Judas. Judas, venga para acá. Porque ya quedó estigmatizado Judas. ¿Por qué? Por la traición, porque fue el infiel. Si hay algo que Dios honra, es la fidelidad, porque parte de la naturaleza de Dios, de su esencia, es fiel. La misma Biblia dice: yo soy fiel, aunque ustedes sean infieles. Yo permanezco fiel, yo no me niego, no me puedo negar a mí mismo, porque yo soy fiel. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: encarga esto a gente fiel. Dios honra la fidelidad. Yo sé que hay personas que llevan años en el ministerio y han sembrado. Sé fiel, porque Dios va a darte fruto por tu fidelidad. Porque tu fidelidad a Dios le hace ser confiable. Y Dios le confía las almas a quien es confiable. Y Él dice: lo más sagrado que tengo son las almas. Por lo que mi hijo dio su vida fue por las almas. ¿A quién se las confío? ¿A quién se las doy para que me las cuide? Al que es fiel. Hace años yo vengo del ministerio de jóvenes de Bogotá. Nací en el ministerio de jóvenes en Bogotá. Y pues ustedes, bueno, algunos antiguos recordarán la historia de la iglesia, cuando hubo la rebelión de jóvenes. Yo era muy cercano al pastor que tenía. Y cuando vino todo ese tsunami, yo estuve ahí pegadito. Y a mí literalmente se me movió el piso. Todos mis mejores amigos se fueron de la iglesia, con los que un día soñamos todos siendo pastores, con los que un día soñamos todos viajando a las naciones a predicar, con los que un día soñamos todos llenando estadios. Mis mejores amigos, mis más íntimos consiervos, se fueron con esos pastores. Y me llamaban y decían: hermano, salgas de esa iglesia, vámonos de acá, no sé qué. Y yo tuve un momento de prueba y decir: Dios mío, ¿qué hago? Pues obviamente 9 años fueron mis líderes, mis pastores, se van de la iglesia, me dicen váyase. Pues yo, ¿a quién le creo? Y no fue fácil. En ese momento recién yo me había ennoviado con la que hoy es mi esposa, y ella me dijo: Julián, nos quedamos donde Dios nos puso. Pero yo estaba enceguecido pues obviamente, pues eran mis amigos, mis líderes muy cercanos. Yo dije: Dios mío, ¿qué hago? Pero dije, yo nací con el pastor César Castellanos. Cuando yo me convertí y yo llegué a la iglesia, por 7 meses estuve sin líder. Nadie quería ser mi líder. Severo. Y era porque yo vivía en Funza y ellos, pues yo asistía a Bogotá. Y cuando me decían: ¿dónde vive? En Funza. ¿Y dónde queda eso? No, allí, ¿cómo es? Y es tierra caliente, hay piscina. Yo: no, un humedal a la entrada del pueblo. Ah, bueno, no me llames, yo te llamo. Y nunca me llamaban. Pero yo perseveré en la iglesia. Pero yo nací fue con el pastor César Castellanos, en una predicación que él dio un domingo en la iglesia.
Y yo dije, no, yo nací en la misión carismática, yo no me voy a ir. Y decidí ser fiel. A pesar de que vinieron muchas pruebas y a pesar de que muchos, los más cercanos, se fueron, pero decidí ser fiel. Por esa fidelidad luego Dios me hizo pastor muy joven. Empezamos hace 12 años, ahorita en noviembre cumplimos 12 años de haber empezado la misión carismática internacional en Mosquera. Empezamos la iglesia en obediencia y en fidelidad al Señor. Y Dios ha bendecido la iglesia y Dios ha honrado su nombre. Un amigo de esos que se fueron, se fue para otro país. Sigue siendo cristiano, pero él ya no tiene ministerio. Y él para mí era un desafío en el ministerio, cómo trabajaba, cómo servía. Hoy en día solo asiste a la iglesia un domingo y se calienta banqui nomás. Y él un día vino a Colombia y me fue a visitar a la iglesia. Y apenas entró a la iglesia se puso a llorar. Y me abrazó y me dijo, ¿sabes qué? Todos soñamos un día siendo pastores, viajando a las naciones, llenando estadios. Y dijo, de nuestro grupo, de nuestra generación, el único que ha cumplido ese sueño eres tú, porque fuiste fiel donde Dios te puso. Y él lloraba y me decía, nosotros nos fuimos, nos salimos de la cobertura, tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas y nos secamos. Y me he encontrado varios de esa generación y me han dicho, usted fue fiel. Y aun cuando habían momentos muy difíciles que pasamos como iglesia, yo aprendí algo: seamos fieles. Sé fiel donde Dios te puso. Sé fiel con lo poco que Dios te entregó. Dios te prueba primero con un discípulo. Sé fiel, que el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. ¿Cuántos quieren honrar al Señor con su vida? ¿Cuántos quieren dar fruto? Colóquese de pie, por favor.